Se da la bienvenida a la comunidad académica a esta explicación detallada sobre metodología de la investigación. Este contenido se basa fundamentalmente en los lineamientos metodológicos del docente y asesor de tesis de ICC, el Dr. Fidel Solís. Al construir un proyecto de investigación, no se debe pensar como quien redacta un texto cualquiera, sino más bien como un arquitecto que diseña un plano maestro. Toda investigación sólida necesita una columna vertebral firme que sostenga cada argumento, y no una simple lista desorganizada de temas. Es indispensable abandonar de una vez por todas la idea de que un marco teórico es una mera acumulación de definiciones. En realidad, estamos hablando de una secuencia estrictamente lógica y articulada. Comencemos. Para lograr esta estructura maestra, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara dividida en 5 secciones. Primero, entenderemos qué es exactamente el índice vertebrado. Segundo, veremos su construcción paso a paso. Tercero, abordaremos la distribución de fuentes teóricas. Cuarto, pasaremos a la tabla de operacionalización. Y por último, revisaremos la congruencia metodológica. Esta secuencia, por cierto, refleja con exactitud el proceso real para crear un marco teórico robusto. Sección 1. El índice vertebrado y la estructura lógica del marco teórico. Autores muy reconocidos en la metodología científica, como Hernández Sampieri, Bernal y Arias, insisten categóricamente en un principio. El diseño de una investigación no está compuesto por partes aisladas o piezas decorativas. Y aquí es donde entra nuestro concepto central. Un índice vertebrado es, por definición, la estructura lógica de todo el marco teórico. Su propósito, demostrar una congruencia absoluta, total, entre el problema, los objetivos, las variables de estudio y sus respectivas dimensiones. Hay que recordar que una tesis de posgrado no es una enciclopedia para resumir libros. Es un argumento metodológico profundamente conectado. Si una variable aparece en la hipótesis, esa variable tiene que tener un sustento directo y claro en el marco teórico. Y aquí existe un contraste que hace toda la diferencia. Por un lado, tenemos el índice común, que tristemente suele ser una lista decorativa de temas generales que al final no logra justificar los instrumentos de investigación. Por el otro lado, el índice vertebrado organiza los temas de forma estricta, guiándose siempre por las variables, las dimensiones y los indicadores medibles. Esto no es un detalle menor. El índice vertebrado explica con precisión milimétrica qué se va a medir, cómo se va a medir y, sobre todo, por qué se va a medir. Sección 2. Construcción paso a paso, o cómo ir del título a las variables. Para levantar esta estructura arquitectónica desde los cimientos, es obligatorio alinear 5 elementos metodológicos centrales: el título, la pregunta, el objetivo general, la hipótesis y las variables. Todos estos deben colocarse lado a lado antes siquiera de redactar una sola línea del índice. Forman una cadena lógica irrompible. Digamos que si el título habla de estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, la pregunta forzosamente debe indagar esa relación. El objetivo debe buscar analizarla y las variables deben extraerse directamente de ahí. Entonces, el punto crucial es entender cómo desglosar esas variables. Y aquí entra el concepto de dimensión. Las dimensiones son los componentes internos de una variable. Y ojo, hay una regla de oro insustituible en la academia. Las dimensiones jamás se inventan de la nada. Tienen que estar respaldadas por literatura establecida, modelos teóricos, instrumentos previos o estudios empíricos. Son precisamente estos autores de base quienes realmente van a soportar todo el peso de la investigación. Y esto ilustra de manera brillante la traducción exacta de los conceptos metodológicos en títulos y subtítulos reales, dentro del documento. La fórmula es increíblemente clara. La variable se convierte en el apartado principal, es decir, el capítulo. La dimensión se transforma en el subapartado. Y el indicador es el que dicta el contenido específico que se va a redactar dentro de ese subapartado. Básicamente es el mapa perfecto para escribir sin perderse en divagaciones. Pasamos a la sección 3, distribución de fuentes teóricas y el uso deliberado de referencias. Este apartado aborda una de las ansiedades más comunes dentro de la comunidad académica: el volumen de la bibliografía. Vamos a establecer claramente que el rigor académico no significa acumular páginas o tener un número infinito de fuentes. Para un trabajo de posgrado, la recomendación metodológica apunta a una selección precisa y muy deliberada de entre 30 y 40 fuentes altamente relevantes. La calidad y la pertinencia siempre van a superar a la cantidad. Para realizar una distribución equilibrada, cada referencia debe cumplir una función muy específica. Piensen en esta estructura, de 5 a 7 fuentes para las teorías centrales que definen los conceptos, entre 7 y 10 fuentes para explicar las dimensiones de la primera variable, y la misma cantidad para la segunda variable. Luego, de 8 a 12 estudios empíricos recientes para mostrar los antecedentes. Y finalmente, de 4 a 6 fuentes metodológicas para justificar los instrumentos y la confiabilidad.
No se trata de rellenar espacio, sino de usar referencias estratégicamente para definir, explicar, comparar o medir. Sección 4. La tabla de operacionalización. Transformando el índice en una matriz. Frecuentemente, esta tabla se percibe como un trámite administrativo pesado o algo que está separado del resto del trabajo, pero en realidad es la evolución natural y directa del propio índice vertebrado. Estos 4 pasos nos muestran una transición perfecta de la teoría a la herramienta de medición, utilizando una lógica académica muy rigurosa. Del índice vertebrado extraemos la variable, de los subapartados sacamos las dimensiones, de los contenidos específicos obtenemos los indicadores observables y finalmente, con toda esa información, definimos qué instrumento aplicaremos y qué análisis estadístico corresponde. Al ver esta matriz en acción, todo cobra sentido. Una variable amplia, por ejemplo, estrategias de aprendizaje, se aterriza primero en una definición conceptual formal. De ahí se desglosa en dimensiones como planeación o monitoreo. Estas dimensiones bajan a indicadores observables reales como establece metas u organiza su tiempo, los cuales se mapean directamente a preguntas específicas dentro de un cuestionario. Es de verdad una obra de ingeniería académica perfectamente alineada. Llegamos a la última sección, la sección 5, congruencia metodológica, revisión final y errores frecuentes. Como un filtro de control de calidad final para asegurar que esta columna vertebral no tenga ninguna fisura, existen 4 preguntas críticas de autoauditoría. 1. ¿Las variables del título aparecen reflejadas en el índice? 2. ¿El índice tiene apartados que permitan responder la pregunta de investigación? 3. ¿Las dimensiones planteadas realmente ayudan a cumplir el objetivo general? Y 4. Vitalmente importante. ¿Los indicadores son verdaderamente observables en la realidad y provienen de definiciones de autores reconocidos en lugar de opiniones personales? Y claro, es indispensable advertir sobre los errores más frecuentes. Incluir temas generales en el índice que no aportan a las variables rompe toda la congruencia. Sacar dimensiones de la imaginación sin un autor base deja el trabajo sin sustento. Confundir una dimensión amplia con un indicador medible le resta precisión al estudio. Y hay un peligro gravísimo: redactar indicadores de comportamiento que resultan imposibles de observar o medir con el instrumento final, lo cual invariablemente lleva a proponer escalas estadísticas incorrectas que invalidan por completo los resultados. Esta cita nos refuerza la filosofía central inspirada por los grandes expertos en metodología. Un proyecto de investigación no es un rompecabezas donde las piezas se fuerzan para que encajen. Es un ecosistema vivo, donde cada apartado, cada referencia y cada indicador están lógicamente interconectados. Cuidar esta secuencia articulada es justamente lo que le otorga validez y peso científico al documento final. Concluimos esta explicación con una reflexión provocadora. Al observar sus propios proyectos, es imperativo hacerse esta pregunta final. ¿La matriz de operacionalización y el marco teórico cuentan verdaderamente la misma historia metodológica? Piénsenlo a detalle. Si la respuesta es afirmativa, se ha logrado construir un índice vertebrado impecable. Agradecemos mucho la atención y el compromiso con la excelencia metodológica.